Bueno, muchas gracias por la presentación y por estar aquí en esta magnífica tarde que hace. La verdad que hay que ser valiente para venir y nada, la verdad que os lo agradezco. No traemos degustación de vino, ¿vale? Lo digo porque veo que hay más gente de la que pensaba, pero bueno, que la idea es que echemos un buen ratito y nada, de verdad muchas gracias a Cristóbal, al Archivo Municipal, a Paco Zurita también, a lo que es el Ateneo. Y bueno, y a todos los presentes por acompañarme, que además veo muchísimas caras conocidas, con lo cual va a ser como estar un poquito en familia hoy. Y bueno, la idea es hacer un recorrido un poquito ameno y bastante gráfico por la historia de nuestra bodega. Hace poco hemos cumplido 137 años, el 19 de noviembre, con lo cual tenemos bastantes cositas que contar. He intentado hacer una línea de tiempo dividiendo las etapas un poquito más gruesas, ¿no? Desde la fundación de la bodega en 1886 hasta la muerte del fundador en 1918, una segunda etapa que recoge la dirección del hijo y el legado hasta el prematuro fallecimiento del hijo, Cayetano del Pino Balbontín. Después una etapa bastante gruesa, que no por ello menos apasionante, que es la etapa almacenista, que ocupa desde el año 35, justo antes de la Guerra Civil, hasta el 2015, que la bodega vuelve a embotellar. Y después una nueva etapa, que es desde este futuro, bueno, cuando la bodega vuelve a embotellar y saca el amontillado, saca el palo cortado, hasta este año. Digo hasta este año porque, bueno, como bien decía Paco, hay, bueno, nuevos proyectos, que no se termina aquí la historia de la bodega. Y bueno, yo siempre digo que la historia de la bodega va muy en paralela a la historia del vino de Jerez, con lo cual, bueno, creo que intentaré no ser muy pesado y que lo pasemos muy bien, que la tarde sé que está para pijama. Así que, bueno, que nos divirtamos un poquito. Deciros que también gracias a Cristóbal Orellana y al ayuntamiento, actualmente se está digitalizando parte del archivo. El archivo municipal consta de 42 tomos que generalmente hablan de la historia del fundador, unas memorias que tiene, especialmente en un juicio que tuvo gran resonancia a nivel regional y local. Decir también que el archivo municipal tiene archivo de Bodegas Gutiérrez Hermano, Bodegas Argüeso y también legajos del Sindicato del Gremio de la Vid, que todo eso pertenece a Cayetano del Pino. Contamos con muchos libros mayores y también inventarios. Contamos también con fotografía familiar. La hemeroteca digital es, bueno, es espectacular porque tenemos como 100 menciones solo en la primera etapa. También tenemos hemeroteca a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, reseñas famosas, ¿no? Como Mena Sobrino, también León Díaz, Silueta, la España de fin de siglo de Valero de Tormo. Y después otros, que aquí sí que quería hacer un poquito de hincapié, que son gente del mundo de la cultura, que generalmente me ha proporcionado muchísima información. Además de Cristóbal, contamos con Maldonado Rosso, con Miguel Ángel, también con Pepe Jiménez, con varias gente de la familia del Pino. Y bueno, gente que también ha ayudado y no se me puede olvidar tampoco mi amigo Juan de Rociana, que también nos ha ayudado muchísimo a la hora de buscar información. Por supuesto, también gente en Sevilla, gente de la misma familia del Pino que pertenecía a otra rama que actualmente están en Valdepeñas, en Jaén. Y bueno, de ahí tenemos todavía bastante información y se sacará bastante más porque, como digo, el archivo se está digitalizando y hay algunos tomos que tienen 370 páginas y son de derecho, o sea que imaginarse si me van a tener que ayudar porque algunos son un tostón. Y bueno, después hay muchísima información de otras bodegas que también están dentro de nuestro archivo y bueno, tenemos toda esa información. Después, bueno, obviamente la historia de la bodega va totalmente ligada a la historia del fundador. El fundador es Cayetano del Pino Vázquez, un hombre que, bueno, yo digo que realmente lo conozco más que muchos familiares míos porque me sé su vida de pe a pa y es una historia fascinante. El fundador nace en La Carlota, en Córdoba, mediados de siglo, 1858, pero si bien es de familia humilde, muy pronto se trasladará a Sevilla por motivos laborales del padre. Con el padre tenemos que hacer bastante hincapié, que es Vicente del Pino Guinot, puesto que fallece cuando el fundador de la bodega tiene solamente 11 años, y esto marcará, por ejemplo, mucho su vida, tanto a nivel cristiano, a nivel laboral y a nivel también de
de poderse, bueno, de tener ciertas relaciones sociales a lo largo de su etapa, sobre todo en la primera etapa de la bodega, que ayudarán a la bodega a conseguir más niveles de exportación, más niveles de digamos, de profesionalización, de nuevas adquisiciones. Y bueno, fijarse si este hombre fallece a la edad de 11 años y la familia vivía en la calle Cruces, pero tras el fallecimiento del padre, este hombre es huérfano, la madre obviamente viuda y logra librarse del servicio de quinta. El servicio de quinta, para quien no lo sepa, eran las obligaciones militares que tenían en la época. Este hombre se libra por pobreza y también porque era una persona que ayudaba en casa. Con la pobreza de la familia se acaba mudando a la calle San Luis, un barrio un poquito más modesto, y ahí empieza el hombre a trabajar para diferentes casas comerciales. Incidimos en lo mismo, digamos que el hecho de ser huérfano y tener que espabilarse un poquito antes, pues provocó que este hombre pronto trabajara en diferentes empresas y casas comerciales. Llega a ser marchante de vino de la casa Morales Ramírez para la marca Antón Pericón, y es un hombre que desde muy joven se interesa mucho por el tema del mundo del vino. Recordamos que si bien el vino a final del siglo XIX no estaba en la mejor etapa, sí que todavía seguía teniendo bastante atractivo a nivel comercial. Este hombre se traslada a Jerez, al año 1883, ya teníamos referencias aquí de él. Durante los primeros años de su etapa en Jerez, este hombre tiene numerosas menciones en la prensa local. De hecho, hemos encontrado solo en el Guadalete más de 100 durante los primeros 15 años de la bodega. Este hombre sabemos que se relaciona muy pronto con la burguesía bodeguera de la época y con las altas clases de aquí. De hecho, tiene donativos en la feria, donativos en los toros, íntimo amigo de Julio González Ontoria. El hombre, de hecho, participa en donativos para la creación de la primera feria en el año 1903. Sabemos que aquí se instala en la calle Medina número 4 y que luego se instalará en la calle Cardenal Herrero número 6, que es la actual calle Bizcocheros. Este hombre, al haber sido huérfano muy pronto, a la edad de 11 años, como hemos dicho antes, tiene muchísimas donaciones para fines solidarios en la ciudad. Participa activamente en la Asociación de Miembros de la Infancia, también de la Caridad, da donativos para las causas obreras. Y durante la primera etapa de la bodega es muy famoso un juicio que tiene con la banca de Navallas Martínez por un tema de fraude. Como bien decimos, esto está recogido en nuestros archivos, se está digitalizando y en un futuro tendremos nuevas noticias, ¿no? Porque además está metido el Marqués de Misa, también incluso Alfonso XIII participa en ese juicio. Y bueno, es un juicio bastante transnacional porque también tiene estafas en Brasil, en Australia y en Inglaterra, con lo cual yo creo que para otra ponencia y para un libro puede dar un futuro. Este hombre hace gran amistad con Manuel de la Calzada en Sevilla, que es íntimo amigo de Alberto Moreno. Con ellos crea una sociedad al principio. Manuel de la Calzada era hijo de Tomás de la Calzada, que era un famoso banquero de la época, y es cuando así decide montar una compañía en Jerez, que es Cayetano del Pino, el 19 de noviembre de 1886. Ahora empezaremos a hablar de la primera etapa. Este es la defunción del Archivo Parroquial de Sevilla, que es la defunción del padre de 1870. Sabemos que no está muy visible, pero bueno, no había otra manera de poder exponerlo. Aquí también tenemos el original del servicio de quinta, por el cual se libra del servicio militar, y ahí explica cómo este hombre era pobre de solemnidad y que se le da ese beneplácito para la madre no quede viuda y no entre nada de dinero en casa. Y después aquí tenemos el padrón de 1875, que se recoge donde vivían en la calle en el barrio de Santa Cruz. Bueno, como decimos, empieza la primera etapa de la bodega. Este hombre ya trabajaba como extractor desde 1883, pero se decide fundar la compañía en 1886. Al principio es una pequeña nave, en lo que actualmente enlaza el cine jerezano y el conservatorio, con unas 400, 500 botas, según los libros de la época. Y bueno, este hombre en breve empezará a triplicar el negocio, tanto que 4 años después decide mudarse a unas dependencias que estaban muy cercano de la zona de moda bodeguera, que era muy cerca del agua de Tempul, muy cerca de donde estaba el tranvía bodeguero de la ciudad, la maquinilla. Y
esta imagen que tenemos aquí es la bodega que él va montando poco a poco en 1890 en la calle Armas de Santiago. Actualmente, el casco de la izquierda sigue en pie y la zona de trabajo detrás. Armas de Santiago llega a tener 14 dependencias, 11 dedicadas a hacer vino, que además tienen nombres de familiares, de su padre, de sus hijas, Trinidad y Rosario, también otros nombres un poquito más místicos y religiosos, como Santo Tomás de Aquino. Empieza a triplicar las exportaciones, también tenemos datos de cómo la bodega pasa de exportar 500 botas a 1.400 botas, llega a tener unos almacenes en calle Lealas y Ventura Misa, incluso llega a tener 2 líneas de teléfono, que no era muy común en la época, llega a tener también gráficas, trabajaderos, que es donde hacen la tonelería, llega a contar con casi 150 trabajadores y además de las delegaciones en Madrid, llega a montar una casa comercial en París, que durará hasta 1896, cuando se asocia con la bodega Marqués de Misa. Lo de la Casa Comercial de París es muy curioso porque muchas bodegas se instalaron allí porque era una zona muy de paso de Europa con América y estaban libres de impuestos, concretamente en Rue de Torrins. Hemos llegado a encontrar, de hecho, dónde estaba exactamente situada y decimos, duró muy poquito, duró unos 5 años porque luego cuando fusiona negocio con el Marqués de Misa, el Marqués de Misa, que era muy amigo de él, se queda al cargo de lo que era la Casa Comercial de París. También contó con viajantes en América, también tenía bastantes importadores. Luego vamos a hacer un parón con nuestras etiquetas para que veamos un poquito más la historia a través de las etiquetas y aparecerán varios nombres de importadores, de viajantes. Ya hemos comentado el incendio de 1916, que tuvo bastante repercusión y quemó parte del archivo y numerosos premios que gana en la primera etapa de la bodega. Y de relación con otras bodegas, ya hemos comentado la del Marqués de Misa, pero también tenía relaciones con Gutiérrez Hermanos, que además, como hemos dicho, tenemos el archivo, parte del archivo de inventario de Gutiérrez Hermanos, y después también tiene otra relación con otras bodegas, con Rociana del Condado, que luego hablaremos, con bodegas Salas y Molinas, por un intento de paliar la filosera aquí, que llegó en 1894. Todo esto además tenemos bien archivado en el trabajo, allí en la oficina, y tenemos cartas de correspondencia, que además las hemos puesto ahora en el centro museístico y contamos con bastante material visible. Después, una parte importante de esta primera etapa, la publicidad. Encontramos publicidad en un montón de sitios. Ya hemos hablado del diario El Guadalete, el periódico El Día, la bandera federal de Madrid, en Barcelona también. A nivel nacional, Granada, Alicante, Madrid, también a nivel internacional, en Uruguay, el Almanaque Bailí, que es como unas páginas amarillas pero más potentes en la época, que hablan además de productos industriales, también hablan de bastante información de lo que era la bodega, tanto de casas comerciales, números de teléfono, direcciones, incluso los delegados que tenía en Madrid y en otras ciudades. Esto es otra publicidad que viene además bastante amplia, ¿no? Porque habla de sus especialidades, da fechas, da también direcciones de telégrafo, de domicilio y todas las especialidades que eran una barbaridad. Llega a tener hasta casi 600 etiquetas. En nuestro archivo, que además las estamos digitalizando en alta calidad, contamos con unas 300 y pico. Otra publicidad, está concretamente de Uruguay, de un producto industrial de él, que era la monjaquina. Y bueno, una de las mayores repercusiones que tuvo la bodega en la primera etapa es las patentes. Estamos hablando de que el vino de Jerez sufría bastante de fraude en las exportaciones, se rellenaba con vinos que no era el de la bodega, también con agua, también se cambiaban barriles, y este hombre se dedica a hacer una serie de inventos para proteger sus productos, además de crear productos industriales. Contamos también con algunas imágenes que ahora os pondré, pero bueno, básicamente eran productos de mejorar. Por ejemplo, tiene uno del vermut champán que evitaba que saliera el gas, después otro como que es muy parecido a los actuales
destilados, como por ejemplo la ginebra o el whisky, que tú puedes extraer líquido pero no introducirlo. Y bueno, además los productos industriales, todos registrados, que además cada 20 años se tenían que volver a registrar y la segunda etapa lo cumple. Ya después, cuando se etapa almacenista, no. Algunos de las patentes, pues mira, este que hemos dicho, ¿no? El de poder extraer líquido, pero no introducirlo. Después este, que facilitaba, ahora, además todos están registrados, el boletín oficial, el BOE nos mandó y la industria de patentes, las 22 patentes que estaban registrados, también algunas a nivel internacional, en Francia y en Italia. Después aquí vemos una especie de aparato para poder sacar el vermú, pero que no perdiera las propiedades de gas. Y bueno, muchas de estas patentes son, bueno, le producen además de fama a la bodega, pues otra relación con otras bodegas. Por ejemplo, durante la Filosera en 1894, el fundador de la bodega intenta paliar esa falta de vinos trayendo vinos de la zona del Condado en Huelva, que hoy contamos aquí con representantes de allí, de Rociana, que es Juan Ramírez. Hay un pleno del ayuntamiento, que es el de 1902, por el cual le nombran hijo adoptivo de la ciudad y además le ponen una calle. Actualmente en la calle Cervantes. Y bueno, también tenemos correspondencia con las bodegas Salas y Molina, ¿no? Esta es la etiqueta del producto que sacó, donde además viene bueno, una descripción enorme, ¿no? De la zona, del producto, bueno, una descripción bastante grande con los escudos además también de allí rociana. Después otro producto estrella, que es la monjaquina, que además representaba a una hermana de la caridad con la que ellos tuvieron bastante relación, sobre todo la mujer de él, que era Bernabé Balbontín, tuvo bastante relación con el tema religioso y las asociaciones religiosas de la ciudad. El vino quinao, para los que ya tienen alguna edad, sabrán que tenía una especie de fines curativos y se daba también a los niños, ¿no? Para mejorarle el apetito, ¿no? Y bueno, los avances farmacéuticos ya después dijeron que no era tan así, pero sí que tuvo mucha... sí que estuvo muy de moda en la época. Además, la bodega no solo hace vino quinado, sino también hace whisky quinado, coñac quinado y bueno, luego veremos alguna etiqueta. Esta etiqueta está, bueno, es de las más famosas, ¿no? Además, en todo colección tenemos un montón de artículos que la representan y que hay cartelería, hay postales, se sacó realmente, bueno, bastante merchandising de esto, ¿no? Aquí venían detrás de la botella una descripción y recomendaciones médicas también. Aquí tenemos algunas imágenes de la bodega, de la primera etapa y de la segunda también, que vamos a poner, que hacían relevancia del vino quinado, que era su producto estrella. Aquí tenemos un embotellamiento de la monjaquina en la calle Armas de Santiago. El otro producto estrella, que es el vermú champán Santa Elena, deciros que además contamos en el archivo con la receta original. Y bueno, no sé si en un futuro se va a poder sacar o algo, ya hablaremos con Fulgen, ya que está aquí, es que no estaría mal. Y además os digo que lo de la historia del vermú es muy curioso en la bodega, porque con la independencia de Cuba en 1898 se demostró que a los soldados que venían, imaginarse cómo vendrían hechos unos harapos, pues se demostró que combatía la anemia, que les producía apetito y que realmente combatía un poquito los malos efectos que traían de salud del desgaste de la guerra. Este producto además provoca que sea proveedor oficial de la Casa Real. Tenemos la medalla de oro de la Cruz Roja de la época, de 1904. La tenemos además original en la bodega. Y este producto fue muy gracioso porque además de la guerra de la independencia de Cuba, también ayudó a la guerra de independencia de Filipinas, a los soldados y tuvo numerosas recomendaciones médicas. Se vendía en farmacias, se vendía en... bueno, se recomendaba realmente como con fines curativos y encontramos, mira, tenemos recomendaciones de médicos. También tenemos en el Día de Madrid como, digamos, páginas enteras de recomendaciones médicas, ¿no? Y bueno, era curioso, ¿no? Que está bien que te recetaran vermut, ¿no? Pero
pero bueno, tuvo bastante éxito. De hecho, el doctor Pascual, que era el médico oficial de la Casa Real, lo recomienda y eso hace que en una de las visitas de Alfonso XIII a Jerez estuviera en la agenda Cayetano del Pino junto con González Vías, ¿no? Sabemos que además el rey Alfonso XIII venía mucho por la gran amistad que tenía con Miguel Primo de Rivera y él estaba encantado de visitar bodegas y una de las de la agenda era Cayetano del Pino. Aquí tenemos publicidad del Vermú Champán Santa Elena. Si os fijáis, además tiene, bueno, tiene lo que es el etiquetado, es realmente obras de arte, ¿no? Los acabados de las letras, los mismos sellos, después el marketing, ¿no? De la mujer con el producto. Él hizo además bastantes inventos de mejora del vermú champán y cada año o cada 5 años también a veces, pues inventaba otra patente que mejoraba el producto para sobre todo el tema del gas. Entonces hay que tener en cuenta que el sifón no estaba tan avanzado, tan de moda y por eso muchos productos eran gaseosos, ¿no? La bodega en esta primera etapa gana bastantes premios y además en todos los rincones del mundo. Chicago, Filipinas, Alejandría, Viena, después también nacionales como Córdoba y Madrid. Y, y bueno, eso hablaba de la salud que tenía la bodega y de la importancia que tenía a nivel internacional, ¿no? Aquí tenemos el recorte de prensa de la visita del rey a la bodega de Jerez, donde se habla de Cayetano del Pino. También tenemos aquí la defunción de Cayetano del Pino Vázquez, que fallece en 1918 y bueno, gracias a los registros parroquiales pues encontramos que información de él, ya dónde vivía, el por qué murió, que era diabetes, la fecha y quién era el facultativo que firmó la defunción. Esta primera etapa de la bodega, que como decimos es la más próspera, tiene una gran continuidad luego. Este hombre tiene 8 hijos, de los cuales uno fallece en el mismo nacimiento. Fallece su primogénito, que era Vicente del Pino Balbontín, pero se queda a cargo de la bodega su hijo Cayetano del Pino Balbontín, que nace en el año 1896. Esto marcará mucho la historia de la bodega, puesto que esta persona fallece con la edad de 38 años y tenía la misma visión comercial del padre y también era una época que eran los felices años 20, donde la bodega siguió ampliando su gama de productos y siguió patentando todos estos artefactos y productos industriales que tantos beneficios le dieron, ¿no? Pasamos a la segunda etapa de la bodega, que es, gracias, que es desde 1918 hasta justo antes de la guerra, 1935. El, el hijo, Cayetano del Pino Balbontín, es este hombre que vemos al segundo a la derecha, este hombre. Como os digo, fue una pena que falleciera tan pronto porque tenía la misma visión comercial que el padre y durante la segunda etapa de la bodega, digamos que es una etapa continuista, se dedica a reforzar las patentes, a reforzar las exportaciones a América y siguen todos estando en la calle Armas de Santiago con gran complejo bodeguero. Sabemos que estudió en la Escuela de Comercio de Cádiz, de hecho tenemos sus registros de notas que la UCA nos ha proporcionado, que estuvo en los círculos de la sociedad jerezana. De hecho, hay una noticia muy curiosa, porque cuando el el antiguo Ateneo existía, él gana un concurso de dominó y sale también en la prensa, organizaba concursos de dominó, su hermano organizaba concursos de fotografía, con lo cual estamos hablando de que tenían gran repercusión en la sociedad, y se casa con María Ángeles Borges Ruiz. Aquí lo tenemos otra vez en Armas de Santiago, es esta persona que está en medio, con otros bodegueros. También se dedica a reforzar la publicidad. Encontramos mucha publicidad, sobre todo a nivel regional, en Alicante, en Córdoba, en Madrid. Y también se dedica a trabajar con litográficas jerezanas. Ahora hablaremos un poquito de las gráficas con las que trabajó la bodega, pero digamos que la primera etapa la bodega trabaja más con gráficas malagueñas, que entonces eran las que tenían más fama a nivel nacional e internacional, pero se empiezan a crear diferentes empresas gráficas en Jerez y ya tenemos un cambio de etiquetado en los diseños y en el mismo nombre, ¿no? Mira, aquí ahora vamos a empezar por las etiquetas. Llega a tener 600 referencias
Y bueno, las etiquetas además hablan de, bueno, yo siempre pienso que hablan mucho más de la bodega de lo que nos creemos, ¿no? Las etiquetas que tenemos, hay varias temáticas, hay unas que son totalmente de exportación, de marca española, porque al fin y al cabo querías identificar en América tu producto y se asociaba a un determinado país. Taurinas, como hemos dicho, este hombre era súper taurino, tiene un montón de donativos a todos los festejos taurinos de la ciudad y gracias a la revista La Lidia tenemos un montón de etiquetas, también religiosas, porque este hombre era, bueno, tenía unas profundas creencias religiosas, también como mucha gente de la época. También he encontrado muchas etiquetas que hacen referencia a su etapa en Sevilla y también muchas referencias a etiquetas femeninas que entonces eran muy importantes en el mundo del campo. Aquí tenemos algunas etiquetas de un gusto estético brutal, que además siempre es lo que han resaltado mucha gente que hablaba de la bodega en, en los libros y reseñas de la época. Esta de la batalla San Rafael, que es una maravilla, que también está de noche, que habla de esa batalla de la Reconquista en Córdoba, con el custodio de Córdoba, que es San Rafael. La bodega también fue arrendataria de otras marcas, como de Cramp and Sutter. Aquí tenemos la de esta de Málaga Blanco Dulce y la de Una Raya Tónico, que hablan aquí de la bodega que trabajó con otras marcas. También tenemos algunas en conjunto con Gutiérrez Hermanos. Otras que tenemos un poquito así más canallas, ¿no? El Señor del Campo, Peleón. Después tenemos otra que está hecho por una litográfica de Barcelona, que a mí me recuerda al anís del mono, pero bueno, actualmente estamos estudiando. Y después el amigo Mateo, que también tuvo que ser un personaje relevante en la época porque lo hemos encontrado en otras bodegas. Aquí tenemos algunas de exportación. Mira, la de Sancho Panza, que también está de Don Quijote, que se mandaban generalmente a América para asociarlo con la literatura. Y después la Federal, que ese es el gorro frigio, que hay mucha gente que lo asocia a la barretina catalana, pero no, lo que en este caso era un homenaje a todas las repúblicas independientes de Latinoamérica. Y bueno, la Libertad de la Croix también tiene un gorro muy parecido, que era un símbolo libertario. Realmente es una operación de marketing, porque si éramos proveedor oficial de la Casa Real, esto digamos que era un guiño a esas incipientes clases altas que se producen con la independencia de Latinoamérica. Tenemos también algunas en otros idiomas que se portaban cuando teníamos la casa comercial en Francia, también hemos encontrado en holandés, también tenemos algunas en británico, también tenemos algunas en brasileño y después esta, por ejemplo, también la bodega hacía destilados, que era ron. ¿Ves? Aquí tenemos también Domino Andoto, que eran los introductores en Montevideo. Y bueno, la de anís del negrito, que a mí me gusta mucho porque yo tengo bastantes amigos uruguayos y el negrito es algo que es es un apodo cariñoso y que es un homenaje realmente a los esclavos que tuvo esa parte de Uruguay que colinda con Brasil. O sea que al final eran guiños hacia los países de destino, ¿no? Las taurinas, que tenemos una serie enorme y que tuvieron gran impacto en su época y también incluso otras bodegas las utilizan. ¿Ves? Estas tenemos las del Paseillo. Después Lagartijillo, que era un famoso torero de la época, de origen granadino, que hizo carrera en Madrid. Después tenemos también al Litri, a Montes, y al final este hombre, pues bueno, eran esos personajes de toreros taurinos de la época que le gustaban, ¿no? Esta es la asociación de la religión con los fines benéficos del vino, en este caso también la Virgen de Guadalupe mexicana. Mira la de en medio, que es muy curiosa, ¿no? Que el niño que combatía la difteria, ¿no? Y bueno, entonces la época no es que estuviera mal visto, sino que era lo que se pensaba, ¿no? Y después vino para consagrar que esa etiqueta de la derecha también la encontramos en otras empresas. Después las femeninas, ¿no? Que es una pasada, el gusto estético, sobre todo a mí me encanta la de las Tres Marías y bueno, traje goyesco y después con la chica con la mandolina en ambiente festivo. Después también se hacían etiquetas para otras bodegas, ¿no? Y aquí encontramos la misma en Cayetano del Pino y en Molina y Cía. O esta, por ejemplo, taurina de la Cabe y que también del Pino, ¿no? Que es la de la entrada. A continuación vamos a pasar a ver unas fotitos de de la bodega, sobre todo de principios de la primera etapa y de los años 30. Aquí tenemos los escritorios de la bodega en Armas de Santiago. Aquí abajo a la izquierda tenemos a Del Pino Balbontín.
y fijarse los escritorios, ¿no? Eran enormes. La zona de trabajaderos, esto está en la calle Cantarería y junto con el espacio bodeguero que queda, esta parte de atrás está exactamente igual. Creo que la ventana de la izquierda, la puerta, no están, pero el resto está igual. Hay viviendas al fondo, por si os queréis pasar un día. Escritorios del Pino Balbontín, que estamos hablando de los años 20, 30. Esta foto que está sacada de Facebook es desde el cuartel del Tempul y a la izquierda vemos el complejo bodeguero de armas de Santiago. Y lo que contábamos, la bodega sufre un gran cambio de la dirección comercial de la bodega porque en el año 1935, con 38 años, fallece muy joven el hijo del heredero, con lo cual nos encontramos en que va a empezar la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial vendrá después y la bodega que decide cambiar de dirección comercial porque eran unos tiempos convulsos. Pasamos a una siguiente etapa, que es una de etapas muy gruesas de la bodega, que es del año 35 al 2015, que estas etapas se pueden dividir también en varias, pero bueno, para que sea un poquito una línea de tiempo más fácil de seguir, lo preferimos hacer así. Al Cayetano del Pino Balbontín le sucede su hermano, Enrique del Pino. Enrique del Pino aquí tuvo cierta repercusión porque llegó a ser futbolista y presidente del Jerez Fútbol Club, que es el primer equipo de fútbol de la ciudad antes del Jerez Club Deportivo, que se funda en el año 47. Enrique del Pino Balbontín era comerciante, pero asume la dirección comercial de la bodega. En las guías de Jerez tenemos mucha información de él, de dónde vivía, y decide pasar la bodega a almacenista. Almacenista, contrario a lo que mucha gente cree, no era algo negativo, porque muchas bodegas de Jerez se dedicaban a simplemente guardar los vinos para trabajar los vinos para otras bodegas. Nosotros tenemos en los inventarios a González Vía, a Osborne, a Lustau, que ahí vemos la etiqueta de homenaje, y en su época llegó a haber 130 bodegas almacenistas en Jerez. Era un negocio muy rentable porque si bien te quitaba el embotellador, te quitaba los trabajaderos, te podía adquirir diferentes naves que te seguían facilitando el negocio sin necesidad de contar con tanta gente ni tanto gasto. Ahora veremos porque es una etapa bastante fructífera para la bodega, puesto que la bodega va pasando por diferentes naves comerciales hasta la actual. La bodega poco a poco irá perdiendo el casco bodeguero de Armas de Santiago, esos de los 14 enormes dependencias con los que hemos hablado antes. Trasladará primero su sede social a la calle Cardenal Herrero, que era donde vivía la familia, y que Enrique del Pino Albontín muere en el año 54. En el año 54 las hermanas asumen el negocio con la ayuda de un gestor, que es José Luis Sisto, hasta el año 62 que la bodega vuelve a estar en manos de la dirección de Del Pino Borque, es decir, de la familia del Pino. Esto, como decimos, irá ocupando diferentes cambios. Por ejemplo, la bodega adquiere un viñedo, Viña Cartera, en el año 69. Años más tarde, Viña Tetuán, Viña Cartera, que eran unas 50 hectáreas, y Viña Tetuán unas 4 hectáreas. Actualmente pertenece a las bodegas Esteve, que se venderán en el año 91. La bodega va pasando de esos pequeños cascos que ya tenían por Armas de Santiago a la carretera de Arcos, donde construyó una gran nave en los años 70. Junto con la carretera de Arcos también estaba la actual Sociedad Jerezana del Vino en la Plaza de las Cocheras número 3, una nave con 270 botas, hasta que en el año 1983 la bodega decide pasar al actual emplazamiento de Plaza Silos. Plaza Silos llega a contar con 2.000 botas y pertenecía a las bodegas Domecq. Las bodegas Domecq es donde se hacía el fino laína y es nuestra actual sede. En Plaza Silos, la bodega, aquí el casco bodeguero actual, y decide en el año 2000 cesar la actividad, es decir, seguir manteniendo el vino, que haciéndolo manualmente, pero dejar de vender a otras bodegas. ¿Qué pasaba? Que esto provoca que en el 2015, durante una serie de años, el vino se vaya haciendo de una manera muy lenta y muy tranquila. ¿Qué provoca en el 2015 cuando la bodega vuelve a embotellar? Que tengamos unos actuales
palo cortado y amontillado que, bueno, que están premiados y que dicen que son de los mejores del mercado o el mejor, ¿no? La bodega, os digo, ahí vende a granel, tiene no tiene tanta repercusión a nivel local ni social, sabemos eso con lo que hemos dicho, que vende Viña Cartera y Viña Tetuán, pero la bodega decide pasar en manos de la familia del Pino hasta que en el 2015 vuelve otra vez a estar en el mercado. Encontramos algunas etiquetas que me contaba mi compañero Enrique del Pino que se hacían para los regalos de Navidad. Y bueno, vemos ya que son unas etiquetas un poquito más básicas, más identificativas. Aquí también tenemos otras etiquetas. Los colores, ¿no? El Kirin, que también lo hemos recuperado actualmente. Y después el homenaje de esas bodegas como Lustau, que la bodega Lustau la historia es totalmente contraria a la nuestra. Lustau y Maestro Sierra empiezan siendo almacenistas. Maestro Sierra es nuestro vecino, allí le pasa asilo. Y Lustau empieza siendo almacenista y decide a mitad de los 50 pasar a ser embotellador. Y es curioso que el paralelismo que hay con nuestra bodega, porque sacaron un homenaje a estas bodegas almacenistas y uno era el palo cortado de Cayetano del Pino. Esta es la actual sede, en la Plaza Silón número 3. Y bueno, es la típica bodega con altura, bodega catedral de mitad del siglo XIX. El profesor Aladro la fecha en el año 1850. Maestro Sierra, que está al lado, la fecha en 1830. Y actualmente contamos con unas 1080 botas, 1070 botas, que bueno, se trabajan de manera diaria por el sistema de envejecimiento típico de Jerez, de criaderas y soleras. Y pasamos ya a la última etapa, que es 2015 a la actualidad. Estas son fotos de la bodega actualmente, ¿ves? La disposición de las botas, bueno, es la típica bodega catedral de mitad del siglo XIX, con una gran altura y oriental mar, con lo cual el tema de los vientos facilita mucho bueno, esa personalidad que tienen nuestros vinos. Y esto es lo que os contaba, en la bodega en los siguientes años empieza a sacar nuevos vinos, ¿no? Saca un vino Bosch, saca un vino Bors, que son los mayores de 30 años y el Bosch mayores de 20. La Montilla al palo cortado empieza a ganar bastantes premios, que aquí os lo pongo un momentito. Mira, veis, aquí tenemos ya empezar. Con lo cual la historia es bastante curiosa porque es bastante pendular, ¿no? La bodega tenía muchos premios al principio y también los está teniendo al final. Esperemos que no vuelva a bajar, ¿no? Y que el péndulo siga para arriba, ¿no? Y bueno, aquí contamos ya con un montón de premios a Bruselas, ¿no? Y bueno, la guía Peñín, la guía Berema, o sea, tenemos de las puntuaciones más altas. ¿Qué es lo que se decide? Pues mira, de sacar actualmente nuevos vinos, pero esto tiene otro proceso. En el año 2022, el grupo Megal le compra a la familia del Pino parte de, bueno, la bodega entera, parte también de la calle Arcos también, perdonad, y también compra un viñedo que es Cerro Obregón, que si bien pertenece al mismo grupo, nuestros vinos no salen de ahí. La bodega en el año 2023, hace muy poquito, hemos sacado un Cream, hemos sacado un Fino y un amontillado Bors, es decir, se vuelve a ir ampliando el número de etiquetas y de productos. Y bueno, hace poco también hemos inaugurado, concretamente el 20 de diciembre, un centro de visitas que realmente es bastante amplio, puesto que recoge la historia de Jerez, obviamente entronca con la historia de la bodega. También hace bueno, le da bastante importancia al campo y al viñedo y obviamente la elaboración del vino, y además contamos con una esquina museística solo de etiquetas, ¿no? Por supuesto también zona de catas. Para el 2024 la idea es hacer un patio ajardinado con una nueva entrada por la Plaza del Carbón y que quizás sea un centro multifuncional donde pueda haber presentaciones de libros, ceder espacios a asociaciones culturales o también, ¿por qué no?, presentar documentales o películas ahí. A ver. Este es la nueva entrada de la bodega que se ha reformado, se va a hacer un patio de rosales y se está trabajando para ello. Se ha dado un cambio radical a lo que es la bodega en materia de profesionalización y de
y de obviamente más personal, ¿no? Ahora contamos con un departamento de calidad, con un departamento de documentación, también de recursos humanos, de administración y las labores de mantenimiento de la bodega. Estas son las nuevas etiquetas de fino, de amontillado y de crin, que es un claro homenaje al etiquetado antiguo y que, bajo mi punto de vista, tienen bastante solera y que recogen esa historia tradicional de Jerez. Este es el logotipo del museo, que además tiene un amplio horario y flexibilidad, tanto comercial, también como en la tienda de reserva, y se cuenta con varios idiomas para poder visitarlo. Y esta va a ser la futura entrada. Esto que vemos aquí es la Plaza del Carbón y bueno, la idea sería hacer la entrada por aquí y adentrarse en la bodega. Y bueno, yo creo que los tiempos pintan bien, creo que se pasan por diferentes etapas, creo que al final también se está apostando por por reforzar apartados que bodegas tenían un poquito abandonados y que se vuelve a apostar por ellos, como en la parte de cultura. No, solo te hacen renta, por eso se llaman defectos. Además, en esas pelis, cuando hay dos mujeres en un mismo lugar de trabajo, tienen No que es mi ser... voz. Mira nosotras, yo te adoro, eres la mejor. La idea de que dos mujeres nunca puedan apoyarse en el trabajo es odiosa. Y no funcionan los de recursos humanos. La cosa del directo, ¿no? Y bueno, básicamente esta ha sido un poquito la línea de tiempo de la bodega. Espero no haberos cansado mucho y que haya quedado un poquito claro lo que es la línea histórica de la bodega. Y nada, muchas gracias de verdad por haber venido el día.